¿Cómo es ser diseñador UX UI? ¿Qué es lo que hace un diseñador UX UI? En este video vamos a hablar exactamente acerca de cómo es trabajar como diseñador UX UI. Seguramente te interesó esta profesión, pero no tenés bien idea de qué trata, cuánto se puede llegar a ganar, que eso lo vamos a hablar en este video, cómo conseguir ese primer trabajo, qué estudiar, dónde estudiar, si hace falta ir a la universidad, cuáles son los conocimientos básicos y demás preguntas que te estás haciendo, las vamos a resolver en este video completamente, así que míralo porque te va a servir muchísimo. Para eso vamos a entrevistar a un profesional que es Feli. Feli ya trabaja hace varios años en el campo de diseño UX UI y realmente tiene un montón de cosas para comentarnos que me parece muy interesante que veas y que puedas sumar a tu conocimiento. ¿Tenés alguna consulta extra? La podés dejar en los comentarios y también podés hablarle a Feli al LinkedIn que te voy a dejar en la descripción. Ahora sí, vamos con el video. Ahora sí, estamos acá con Feli y vamos a hablar acerca de cómo es ser diseñador UX UI. Bienvenido, Feli. Muchísimas gracias, Manu, por invitarme acá y nada, muy contento de estar acá, de poder transmitir las cosas que yo aprendí y que le puedo comunicar a otras personas, así que nada, muy contento la verdad, gracias Manu. Feli, te quería preguntar primero, ¿qué es el diseño UX UI para el que no sabe? Si hablamos en pocas palabras, para definir al diseño UX UI podemos hablar de dos lados. El diseño se basa principalmente en la parte de diseño, pero nos guiamos de dos fuentes, una parte el UX y otra parte el UI. Que el UX se refiere al User Experience, que nos referimos más a cómo un usuario va a moverse dentro de una aplicación, dentro de una web, dentro de una web app, dentro de diferentes ejemplos, hasta dentro de muchísimos casos más. Y si hablamos de la UI, hablamos del User Interface, que es la parte del diseño de esta profesión, donde vamos a diseñar diferentes tipos de cosas, como también nombré antes, plataformas, webs, dashboards, apps, pero principalmente se basa en esa diferencia. ¿Qué es lo que hay que estudiar en este caso para ser diseñador UX UI? Para ser diseñador UX UI hay que definirse en varios lados. Más que nada lo que hay que hacer es también elegir un lugar, ya que todo diseñador UX UI no puede elegir, generalizarse en todo. Siempre va a haber algo en lo cual va a tener más falencias y por eso se divide tanto esta profesión. Pero para estudiar yo creo que hay que basarse principalmente en eso, en decidir y después enfocarse en lo que uno quiere hacer. Para tener en cuenta esto que estás nombrando, ¿cuáles son las áreas del diseño UX UI? El UX UI se puede primero definir en el UX Research, el UX Writing, el UI Designer, Product Designer también es otra variante del UX Design. Después podemos hablar de un Product Owner, se puede hablar de un Product Manager, hay muchísimas variantes, todos tienen diferentes rangos, pero principalmente se basa en la primera rama que es el UX UI. ¿Podríamos hablar de cada una de estas para tener en cuenta básicamente, teniendo la base de hacer un cursito capaz de diseño UX UI, a dónde podría apuntar según lo que le gusta? Claro, posiblemente si hablamos de la parte, más o menos vamos a diferenciarlo por nombres. Si hablamos del UX UI cuando arranca con ese UX UI, estamos hablando principalmente basado en lo que es una aplicación o una web o algo así. Mientras que si hablamos de un Product Manager, un Product Owner, es una persona que está encargada de diseñar ya directamente un producto, una empresa se podría decir de cierta forma, pero va más por ese lado, de manejar productos, de crear productos, mientras que el UX UI mantiene como un rango un poco más bajo, que es más el diseño, los flujos y demás. Es como que vos pensás y diseñás la experiencia del usuario para con un producto o un servicio. Claro, así es. No es tan relacionado a la parte gráfica, por así decirlo. Claro, exactamente. Okay. Se pueden, o sea, ya directamente siendo un Product Manager, por ejemplo, podés ya desarrollar qué va a seguir en la empresa, cómo van a ser las metodologías y demás. Y por el otro lado, siendo diseñador UX UI o me habías dicho UX Writing o Research, ¿qué es lo que hacen cada uno de estos? Principalmente si nos basamos en la parte del UI, digamos lo que va a hacer es directamente el diseño. Mientras que hablamos de lo UX, por ejemplo, un UX Writing se basa más en los copies de una web, de una aplicación, en diseñar un sistema de escritura que se acopla al producto. Y si hablamos de un UX Research, habla de alguien que se encarga de hacer las investigaciones, digamos, lo que es bien en completo el UX, la experiencia, digamos. El que es diseñador UX UI como tal, si vos tenés ese título, es como que vas a trabajar más en lo que es el diseño de la interfaz del usuario, pero teniendo en cuenta la experiencia del mismo, ¿no? Claro, obvio. Detrás de toda interfaz hay un UX, digamos. En esta profesión, el UX UI no se da cuenta, pero siempre que está creando algo, lo busca con intención de hacer, por ejemplo, de que un botón capte la atención de un cliente o que un texto también capte la atención y demás. Claro, lo mismo con el UX Writing, es como que se dedica a intentar hacer que el texto que está dentro de la página de la aplicación o lo que sea lo más adaptativo posible al usuario. Claro, así es. Bien, exacto. Excelente, quedó súper claro. Entonces, para vos decir, ok, es muy amplia la profesión, no hay un solo camino, no es que tenés que ser diseñador gráfico como uno piensa. Para aquel que quiera estudiar una carrera o que está estudiando una carrera y que dice, che, capaz me gusta esto del diseño UX UI, ¿cuáles son las carreras allegadas o que pueden llegar a ser interesantes para trabajar en esta profesión? La verdad que estamos hablando del UX UI actualmente está presente en todos los ámbitos. Si hablamos tanto de
la educación, si hablamos tanto de la comunicación, del diseño gráfico, pero las más llegadas claramente van a ser estas dos que nombré recién, que por ejemplo es el diseño gráfico y lo que es, por ejemplo, comunicación social, lo que es comunicación visual. Toda esta parte de acá es como lo más llegado y lo más cercano. Te hago una consulta. A la hora de formarse, ¿cuáles pensás vos que son los conocimientos necesarios que debería tener un diseñador UX UI junior para poder comenzar y decir, ok, bueno, ya sé lo básico para poder arrancar y después, bueno, cada uno irá viendo a ver a dónde quiere ir, pero lo básico de lo básico? Yo creo que para arrancar, para aprender bien, primero es el manejo de las herramientas que tiene hoy en día el UX UI, que son, por ejemplo, Figma, Optimal Workshop, son dos de las principales, de las cuales son de los dos lados, Figma para el UI y Optimal Workshop para el UX, y principalmente esas dos en cuanto a herramientas. Y después en cuanto a aprendizaje son los tipos de investigaciones, como son los workflows, como lo son los test de usabilidad, como demasiados más. Hay muchísimos y hasta cada día se están creando nuevos porque de todos lados se termina sacando información del usuario. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que arrancaste en esto del diseño UX UI y hace cuánto lo hiciste? Yo arranqué hace algo de 3 años, arranqué también, principalmente fue una historia bastante graciosa porque lo conocí por un TikTok, me salió un TikTok de una chica y de ahí me empecé a interesar muchísimo y empecé a adentrar más en el área y decidí realizar una carrera en lo que es la plataforma de Coder House y ahí fue donde después de unos 3 meses de búsqueda laboral empecé a entrar en prácticas y después de las prácticas se me dio ya mi primera formal, digamos, del espacio laboral y ahí, digamos, empezó todo. Ya ahora estoy trabajando como un directivo, soy el Chief Product Designer de una empresa llamada Newton Hewitt & Co, que nos encargamos de crear otras compañías, somos un company builder. Bien, bien, excelente, Feli, la verdad, muy buena tu carrera. ¿Cuántos años tenés vos? 19, ¿no? Actualmente tengo 19 años. Che, Feli, te pregunto respecto a esto de tu experiencia. Vos comenzaste siendo freelance. ¿Qué le recomendás para aquellos que están arrancando en este mundo y que quieren ser freelance para conseguir su primera experiencia? Bueno, yo como nombré antes estuve 3 meses a los cuales me dediqué a ser freelance también y actualmente también me dedico a ser freelance complementando con mi trabajo, digamos. Y lo que recomiendo es, de cierta forma, venderse como un producto. Creo que es una gran forma de generar y estar todo el tiempo movilizándose, entrando a cualquier lugar, ofreciendo, pidiendo y demás. Creo que es una buena forma y también algo que voy a recomendar mucho son las plataformas de freelance, a las cuales, por ejemplo, Upwork, Fiverr, son buenas opciones para poder generar un ingreso con esto del freelance y para también empezar a ganar experiencia trabajando también para Estados Unidos, para diferentes tipos de países. A veces es difícil porque las plataformas no terminan brindando algo de que, por ejemplo, si no tenés un trabajo es difícil conseguirlo porque es como una especie de verificación, pero creo que con el esfuerzo y con la dedicación de ponerse a mandar propuestas a todo el mundo es completamente posible. A mí me tocó, por ejemplo, la suerte que justo agarré uno y de ahí no paré nunca más, así que nada, eso. Te quería preguntar respecto a esto porque los contactos son muy importantes. ¿Hay comunidades de diseñadores UX UI que vos conozcas? Completamente. Bueno, si principalmente tenemos que hablar de algo, hablamos de LinkedIn. LinkedIn es un lugar donde el diseño UX UI se mueve para todos lados, o sea, está en todos lados, hay muchísimos UX UI, hay muchísimas comunidades, hay muchísimos grupos de UX UI, como también, por ejemplo, las plataformas típicas de redes sociales, como lo son Facebook, como lo es Instagram. Hay gente que ya se dedica a directamente ser creadora de contenido del UX UI, entonces eso suma muchísimo, la verdad. En la descripción van a tener seguramente una lista de creadores de contenido de diseño UX UI. Buenísimo. Feli, te hago una pregunta. ¿Cómo es, posteriormente a uno siendo freelance, quizás empezar a trabajar en empresas o en startups? Bueno, obviamente dependiendo cada caso, dependiendo cada startup, cada empresa, pero en general yo la verdad que el cambio de freelance a startup fue una motivación muy grande para mí, ya que era realmente a lo que apuntaba, digamos. Y la verdad que el ambiente que hay del UX UI en las empresas es hermoso, la gente que conoces es muy copada, la verdad, y es muy buena onda. Entonces, la verdad que los ambientes y el cambio ni se sienten realmente, porque es una transición a la cual no existe prácticamente, porque la comodidad que te brinda el espacio y el lugar donde estás trabajando es increíble, la verdad. Para llevarlo a tierra, ¿qué es lo que vos decís que se puede llegar a aprender en una empresa o una startup que quizás como freelance no se puede? Yo creo que principalmente el trabajo en equipo es algo muy fundamental en esto del UX UI. O sea, el tener un compañero al lado del cual pueda trabajar al lado colaborativamente con vos es increíble y también siempre uno aprende del que tiene al lado. Para tenerlo en cuenta, porque yo por ejemplo me pongo a pensar trabajo en equipo. ¿Qué es un trabajo en equipo más? No trabajo en equipo, un trabajo en común que puedan llegar a tener varios diseñadores UX UI. ¿Qué tareas cumplirías vos dentro de esto? Por ejemplo, directamente esto también se divide con lo que es el UX UI. Ponele, hay un equipo de 4, 2 se van a encargar del UX, de investigar bien todo, y 2 se van a encargar de lo que es la interfaz. Y al final, cuando todo el research, que sería la parte de UX, esté hecho,
los 4 se podrían encargar en implementar completamente la UI y armar algo muchísimo más rápido, muchísimo más ágil y con un pensamiento muy bueno de cómo se hizo. Te hago una pregunta muy interesante y es, ¿qué tal es la demanda laboral actualmente del diseño UX UI hoy en día? Actualmente en el diseño UX UI voy a hablar de 2 puntos en cuanto internacionalmente y nacionalmente. En Argentina esta profesión cada vez está creciendo más realmente. Yo, por ejemplo, soy de Rosario y cuando yo arranqué no había ni un lugar acá en Rosario y actualmente muchísimos de las empresas están empezando a implementar lo que es el diseño UX UI. Cada vez está popularizándose más todavía acá en Argentina, así que eso es buenísimo. Y en cuanto internacionalmente, la demanda laboral es inmensa, desde solo de diseñadores UI, de diseñadores UX, y están por todos lados, desde en LinkedIn, desde en plataformas de freelance, también solicitan de que se queden un tiempo, o sea que hay gente que pide para 5 años, por ejemplo, y demás. ¿Cómo es tu experiencia trabajando como diseñador UX UI para países de afuera? ¿Has tenido experiencia trabajando internacionalmente? Sí, completamente. Actualmente uno de mis clientes de freelance es de una empresa de Estados Unidos, eso por ese lado, y bueno, lo principal y más importante es el hecho de aprender inglés. Creo que es un factor muy importante dentro de esta área, principalmente si querés apuntar, digamos, a lo más alto. Por ejemplo, si en algún momento querés dejar de trabajar de cierta forma en lo que es el UX UI y querés dedicarte bien a producto, a crear tus propias empresas, el inglés va a ser fundamental. Y después los clientes de Estados Unidos son excelentes, el trato que hay, nos tienen muchísimo respeto siempre y la verdad que valoran muchísimo lo que hacemos. ¿Cómo hiciste vos para conseguir un cliente de afuera? ¿Es posible conseguir desde Argentina trabajar para países como Estados Unidos y ganar en dólares siendo diseñador UX UI? Completamente, y actualmente no hay una barrera que no te permita hacer esto. Como nombré antes, las plataformas de freelance son literalmente la apertura a esto, y hasta LinkedIn mismo vos podés postular a trabajos de Estados Unidos, de donde se te ocurra, para poder estar en los trabajos y la gente no tiene ningún problema. La verdad que es una recontra motivación para todos los que están viendo este video, porque realmente trabajar para afuera, viviendo desde Argentina o cualquier país de Latinoamérica, es quizás la clave para tener éxito en esta región. Trabajar para afuera, la verdad que es un golazo, no solo por el dinero, digamos, también el expertise que tiene la gente afuera es increíble, la base que tienen de cerebro, también de lo que quieren hacer, los productos, las cosas que hay para trabajar, es muy grande. Te quería preguntar acerca de las habilidades que tendría que tener un diseñador UX UI para decir, ok, yo ya puedo comenzar a trabajar de esto y me puedo considerar un buen diseñador UX UI. Principalmente, yo por ejemplo la herramienta que más manejo es el tema de las herramientas prácticas, como lo es Figma. Me parece una herramienta única y de que te va a ayudar muchísimo en este mundo. Y también creo que hay ciertas cosas ya más digamos, en lo personal, que por ejemplo es la comunicación, el cómo transmitir las cosas, el cómo puedes presentar una idea, el ser creativo es algo muy importante también, el saber qué presentar y el estar muy atento, el estar siempre vivo al más mínimo error puede significar literalmente un cambio inmenso en lo que estés creando. Te hago una pregunta, ¿podemos dejar en la descripción posteriormente algunos de tus trabajos y podemos dejar el link de la empresa, quizás de las redes sociales, para que te hagan cualquier tipo de consulta y que vean más o menos cómo laburar? Obviamente, sí, completamente. Si quieren, en la descripción voy a dejarles trabajos míos para que también puedan basarse, algún tipo de UI y también obvio el perfil de mi empresa, que tiene muchísimo. Actualmente estamos desarrollando 6 empresas al mismo tiempo. Es muy interesante, la verdad. Buenísimo, en una de esas, cuando estés en crecimiento, estaría bueno porque la gente va a poder quizás tirar el currículum por ahí. Completamente. En mi empresa tomamos junior nomás, es nuestra idea siempre. Yo cuando entré era junior y mi jefe siempre mantuvo, mi socio actualmente, siempre mantuvo esa posición de siempre contratar a los juniors, de dar una oportunidad siempre, porque realmente es la idea de esta área, del IT. Antes de pasar a los sueldos, ¿el tema de la inteligencia artificial va a afectar al diseño UX UI? Actualmente la inteligencia artificial ya está dando un paso muy grande en lo que es el diseño UX UI. Recientemente está saliendo una inteligencia artificial, todavía no salió, pero está a punto, se llama Genius. Imagínense que es una inteligencia artificial que va a estar acompañándote dentro de tu archivo de Figma para crear interfaces. O también hay diferentes tipos de inteligencia artificial que recolectan información para hacer el UX, sería, como también hay inteligencias artificiales para generar iconos, para generar interfaces con solo un texto. La verdad que la inteligencia artificial está dando un paso inmenso en lo que es el UX UI y lo va a seguir dando porque cada vez salen más proyectos, cada vez salen más cosas de lo que es inteligencia artificial dentro del UX UI. ¿Cuánto gana hoy en día en Argentina y en Latinoamérica un diseñador UX UI? Y quizás también en otros países del mundo primermundista. En Argentina podemos hablar de un rango de sueldos desde 90.000 a 150.000 pesos, un perfil junior, más apuntando a pasar los 100.000, creería yo. ¿Cuántas horas por día? Si hablamos de un
part-time, yo creo que seguramente 90.000 pesos van a ser. Y si hablamos de part-time, y si hablamos de un full-time, yo creo que ya pasando la barrera de los 100.000 podría ser 120.000, 150.000 hasta capaz, dependiendo mucho el trabajo, digamos. Bien, eso hoy 30 de junio del 2023. ¿En cuánto tiempo pasaría este junior en quizás pasar a un sueldo un poco más normal? Porque estamos hablando de sueldos que son menores a lo que es un empleado de comercio quizás. Actualmente es así justo en esta parte de Argentina. Si hablamos de manera internacional, podemos hablar de que un junior puede estar cobrando cerca entre $1.500 y $3.000. ¿Hay lugares para que la gente pueda ir a corroborar? No digo estos datos porque obviamente a veces esto uno lo sabe por contactos y demás, Claro. pero para ver, no sé, páginas como por ejemplo Glassdoor o otro lugar, otra plataforma que vos recomiendes para ver esto. Completamente. Bueno, por ejemplo, en las mismas plataformas de freelance, la gente ya postula con los precios a los cuales va a dar por mes a la gente que quiere contratar. Y bueno, se ven estos rangos hasta más. A veces he visto sueldos de junior a $5.000, así que una completa locura. Y claramente plataformas como Glassdoor o mismo LinkedIn en las postulaciones suelen mostrar los sueldos. Y también hace falta aclarar, pueden hacer lo siguiente, trabajar como freelance, que probablemente por proyectos pueden llegar a ganar más que en una empresa fijos. Completamente, sí. Realmente hay proyectos de freelance que pueden superar completamente un sueldo muchísimo, o hasta se puede generar con un solo proyecto de freelance lo que se genera en todo un año como trabajo de Argentina. Feli, muchas gracias. Dejamos sus redes acá abajo en la descripción. Tienen también en los comentarios el link fijado de la empresa de Feli y pueden hacer cualquier tipo de consulta que necesiten. Feli, de verdad, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Manu, por invitarme, y nada, a la gente que también que va a estar viendo este video y escuchando, la verdad que denle una oportunidad al mundo del UX, que es un lugar increíble en el cual van a aprender muchísimo y van a empezar a ver las cosas de muchísimos puntos de vista. Buenísimo, Feli, muchas gracias. Nos vemos en otro video.